Hola a todos, mis queridos seguidores y amantes de las noticias del mundo del espectáculo. Sean bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las últimas primicias y las historias más fascinantes de sus celebridades favoritas. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta y preguntándonos muchas cosas. Vamos a sumergirnos de lleno en una noticia que involucra a dos nombres que seguramente conocen muy bien, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y cuando unimos estos dos nombres el pasado siempre nos sorprende. Así que prepárense porque hoy vamos a desgranar todo lo relacionado con la beca de Hande Erçel, y cómo, de una forma u otra, el pasado de Kerem parece estar entrelazado en esta historia que está dando mucho de qué hablar. Si aún no lo han hecho, les animo de todo corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos, y serán los primeros en enterarse de todo. Bueno, vamos al grano. La noticia bomba de la que estamos hablando gira en torno a una beca muy especial, una que Hande Erçel ha estado promocionando y apoyando activamente. Como saben, Hande es no solo una actriz increíblemente talentosa, sino también una persona con un gran corazón, siempre dispuesta a apoyar causas benéficas y a dar oportunidades a quienes las necesitan. Y esta beca en particular, que busca apoyar a estudiantes con talento pero con recursos limitados, es algo que claramente le toca muy de cerca. Sin embargo, lo que ha hecho que esta noticia sea aún más intrigante y, como dice el título, que el pasado nos sorprenda, es la conexión que ha surgido con Kerem Bürsin. Inicialmente la beca se presentó como una iniciativa liderada por Hande, pero a medida que los detalles han ido saliendo a la luz, hemos descubierto capas y capas de información que nos llevan a pensar en el pasado de Kerem. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque las preguntas no paran de surgir. ¿Qué tipo de conexión existe realmente? ¿Es una colaboración directa o una influencia indirecta? ¿Tiene que ver con experiencias personales pasadas de Kerem? Para entender la magnitud de esta sorpresa, primero debemos recordar la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ambos son dos de las estrellas más brillantes de Turquía, conocidos por su trabajo en la exitosa serie Sen Kalkapm, donde su química en pantalla trascendió la ficción para convertirse en una relación en la vida real. Aunque su relación sentimental ha sido objeto de muchísima atención mediática y han tenido sus altibajos públicos, ambos han demostrado ser profesionales y personas admirables en sus respectivas carreras. Hande, en particular, ha estado muy involucrada en proyectos sociales. La beca en cuestión, que no vamos a nombrar específicamente para no entrar en detalles que podrían ser privados o no confirmados, está enfocada en brindar oportunidades educativas. Es una iniciativa que busca facilitar el acceso a la educación a jóvenes con aspiraciones, pero que se enfrentan a barreras económicas. Y Hande ha sido la cara visible de esta campaña, hablando con pasión sobre la importancia de invertir en el futuro de los jóvenes. Ahora, ¿dónde entra Kerem? Aquí es donde el pasado nos juega una mala pasada, o mejor dicho, nos regala un giro inesperado. Los rumores y las conjeturas en las redes sociales y en algunos medios han empezado a sugerir que la participación, o la inspiración detrás de esta beca podría tener raíces en las experiencias de vida de Kerem Bürsin. Algunos apuntan a su educación en el extranjero, a las dificultades que pudo haber enfrentado en sus inicios, o incluso a proyectos pasados en los que Kerem haya estado involucrado y que tuvieran un enfoque similar. Piensen en esto, Kerem, conocido por ser una persona con una visión global y un fuerte sentido de la responsabilidad social, podría haber tenido alguna experiencia o iniciativa previa que, de alguna manera, haya sentado las bases para esta beca que Hande ahora está impulsando con tanta fuerza. Es importante destacar que hasta ahora, la información oficial se ha centrado en el papel de Hande como embajadora y promotora de la beca. Sin embargo, la especulación aumenta cuando se revisan los archivos, las entrevistas pasadas, o incluso las conversaciones informales que han salido a la luz. Parece que en algún momento Kerem pudo haber mencionado su deseo de crear o apoyar este tipo de iniciativas. O quizás conocedores cercanos a ambos o personas involucradas en la fundación o institución que otorga la beca han dejado caer pistas sutiles. La verdad es que cuando se trata de Hande y Kerem, cada detalle se analiza al microscopio, y esta beca no ha sido la excepción. Podríamos estar hablando de una situación en la que Kerem, en su momento, tuvo una idea o un proyecto que por diversas razones no llegó a materializarse completamente o que quedó en una fase muy temprana. Y ahora, con la energía y el compromiso de Hande, esta idea ha resurgido y está cobrando vida.
O quizás la inspiración vino de la propia historia de Kerem, de su camino hacia el éxito, y él, de forma desinteresada, compartió estas vivencias con Hande, animándola a enfocar sus esfuerzos en un área tan crucial como la educación. Las posibilidades son muchas y cada una de ellas añade un matiz fascinante a la historia. Incluso podríamos estar ante un caso donde Kerem, en su pasado, haya recibido algún tipo de apoyo o beca que le permitió alcanzar sus sueños, y ahora, al ver que Hande está activa en este ámbito, él haya decidido compartir su experiencia y contribuir de alguna manera, quizás no públicamente, pero sí de forma activa detrás de escenas. El hecho de que estos dos nombres estén asociados, incluso de forma indirecta, a una causa tan noble como la educación, es algo que personalmente me llena de admiración. Demuestra que más allá de los altibajos de la vida pública, hay un lado humano y solidario que siempre sale a relucir. Analizando más a fondo, ¿qué significa esto para su legado? Para Hande, consolidar su imagen como una figura pública comprometida con el desarrollo social y el apoyo a las nuevas generaciones. Para Kerem, mostrar que su influencia va más allá de las pantallas, y que su visión del mundo y su deseo de contribuir a un futuro mejor son aspectos fundamentales de su personalidad. Y para ambos como personas, puede representar un punto de conexión, un proyecto compartido, incluso si las circunstancias de su relación sentimental han cambiado. A veces los proyectos que nacen de experiencias compartidas o de una visión común pueden ser los más duraderos y significativos. Consideremos la dinámica. Hande es conocida por su empatía y su conexión con el público, y su voz tiene un gran alcance. Si ella se involucra en una causa, es seguro que captará la atención. Y si Kerem, con su experiencia y su resonancia internacional, de alguna manera ha influenciado o apoyado esta beca, añade una capa de profundidad y autenticidad que es difícil de ignorar. No se trata solo de una estrella apoyando una causa, sino de una causa que podría tener sus raíces en las experiencias y los valores de figuras públicas muy queridas. Los detalles precisos de cómo el pasado de Kerem se conecta con esta beca de Hande son, por ahora, materia de especulación. Sin embargo, la simple idea de que las experiencias de vida de Kerem, sus logros, o incluso sus luchas pasadas, puedan haber inspirado una iniciativa tan importante para Hande es algo que realmente nos hace reflexionar. Nos muestra que las trayectorias de las personas, sus historias, sus inspiraciones, pueden tener un impacto mucho más allá de lo que imaginamos. Y cuando estas inspiraciones se traducen en acciones concretas que benefician a otros, el resultado es siempre positivo. Podríamos estar hablando de un acto de gratitud, donde Kerem, habiendo sido beneficiado en su momento por alguna ayuda, ahora quiere retribuir a la sociedad a través de esta plataforma que Hande está utilizando. O quizás es una forma de ambos de seguir conectados a través de valores compartidos, impulsando juntos un futuro mejor. La belleza de estas historias es que nos recuerdan la complejidad y la riqueza de la vida de las personas que admiramos. No son solo personajes en pantalla, sino seres humanos con historias, con influencias, con pasiones. Y aquí es donde entra la magia de las redes sociales y el poder de la información. Cada tuit, cada comentario, cada pequeña pista, es analizada y convertida en una teoría. Y en el caso de Hande y Kerem, estas teorías siempre tienen un gran público expectante. La beca de Hande, impulsada por su gran corazón, ahora se ve enriquecida por las resonancias del pasado de Kerem, creando una narrativa mucho más compleja y cautivadora. Lo que queda claro es que independientemente de los detalles exactos de la conexión, la beca en sí es una iniciativa maravillosa. El hecho de que Hande esté utilizando su plataforma para promover la educación es algo digno de aplauso. Y si, como todo parece indicar, el pasado de Kerem ha jugado un papel, ya sea inspirador, de apoyo, o de algún otro tipo, esto solo añade una dimensión más a la importancia y al valor de esta causa. Nos demuestra que las buenas acciones pueden tener múltiples orígenes y que las conexiones humanas, incluso las que parecen haber quedado en el pasado, pueden seguir influyendo y generando impacto positivo en el presente. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿habrá alguna declaración oficial sobre este nexo? ¿O se mantendrá en el terreno de la especulación y la admiración discreta? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos hacer nosotros como espectadores y admiradores, es reconocer la importancia de estas iniciativas y celebrar a las personas que, de una forma u otra, contribuyen a un mundo mejor. Para resumir lo que hemos desgranado hoy, queridos amigos, he hablado sobre la importante beca impulsada por Hande Erçel, una iniciativa que busca brindar oportunidades educativas a jóvenes talentosos pero con limitaciones económicas.
Y como el título bien lo anticipaba, el pasado de Kerem Bürsin se ha visto entrelazado de manera intrigante en esta historia, generando mucha especulación sobre la posible inspiración, apoyo o conexión que él haya tenido con esta causa. Hemos explorado diversas posibilidades, desde experiencias pasadas de Kerem hasta su posible influencia en la concepción de esta beca, todo ello envuelto en el misterio y la admiración que siempre rodean a estas dos grandes estrellas. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su atención y su interés son lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles las noticias más jugosas. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay una conexión significativa entre el pasado de Kerem y esta beca? ¿Qué opinan de las iniciativas de Ande en el ámbito social? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha mantenido enganchados, por favor, denle un gran me gusta y compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo.